más pues caliositos, bienvenidos a este nuevo motovlog. Caliositos, les quería contar por qué no comprar una motocicleta a crédito. Bueno, les cuento que tiene sus ventajas. Voy a hablarle de una ventaja y otra desventaja. Entonces la ventaja sería que pues usted obtiene su moto muy rápido, ¿cierto? Porque es esperar que normalmente ya hoy en día a usted le hacen un crédito muy fácil, entonces obtendría la moto pues muy rápido. Y la desventaja es los intereses que usted va a pagar. Bueno, dentro de esa desventaja hay varias. Los intereses que usted va a pagar, todo el tiempo que usted se demoraría para pagar esa moto. Y lo más importante es que cuando usted vaya a vender esa moto, por decir usted la puso a 36 meses, dentro de 3 años usted va a vender esa moto, ¿cuánto cuesta la moto? Ya la moto le va a costar mucho menos, obviamente, de lo que usted la compró. Entonces eso es una desventaja bastante grande. Entonces pues personalmente, y estos son puntos de vista pues míos, cierto, es muy personal, porque al fin y al cabo pues cada quien decide como lo mejor, cada quien decide qué hacer pues como con su dinero o qué decisiones tomar. Pero yo pienso, caliositos, que sería la mejor opción sería ahorrar. Con toda seguridad, si usted se pone a hacer cuentas y tiene con qué pagar una moto o una cuota de 400, 350, 400 o hasta más, entonces sí tiene con qué ahorrar, caliositos, y comprarse la moto de contado. Muchas veces nos metieron pues en la cabeza un cuento que no, que si uno no fía las cosas, no las consigue. Yo pienso, muchachos, que no, ese cuento no es verdad. Ese cuento no es verdad. Eso es un chip que nos metieron y que a muchos nos ha pasado o pasa, que es así. Pensamos que si no es fiando, no podemos conseguir las cosas. Y no es así. La mejor opción para mí es ahorrar y conseguir las cosas. Muchas veces no se nos da, pero entonces para comprar la moto que queremos, porque muchas veces de una vez queremos una moto grande o de alto cilindraje, pero yo pensaría que no, sería ahorrar y comprar una moto de bajo cilindraje. Sería una moto de 100 o 125, porque muchas veces queremos algo bien costoso, pero no tenemos. Estoy hablando pues cuando tenemos un sueldo, lo normal, de un salario mínimo, ¿cierto? Esa sería pues como la base. Entonces, con un salario mínimo muchas veces queremos una moto de una vez de alto cilindraje y nos endeudamos, y sin importar cómo es que vamos a pagar, muchas veces no tiramos ni siquiera, no tenemos un presupuesto antes de ir a meternos en una deuda. Entonces lo ideal sería ahorrar y comprar y empezar por una moto de bajo cilindraje. Pues de bajo estoy hablando una moto de 100, 125. En un caso dado de que uno pues no tenga para decir voy a comprar una moto de contado, yo pensaría que ahorrar lo que más pueda, hasta donde más usted aguante, caliositos, y dar una buena, señor o señora, no sé, y dar una buena cuota, cosa que usted pueda que quede debiendo poco y que usted lo pueda poner, no sé, a un año, pero no, para mí no sería lo ideal, sería comprarla siempre de contado.
pero sería otra opción. Usted que quede debiendo, por decir, cierta cantidad de dinero, no sé, a un año, porque es que de por sí los intereses se lo comen a uno. Entonces esa sería como una opción. La otra opción sería buscar una moto de segunda, ahorrar y buscar una moto usada. Eso sí, asesorándose muy bien uno, muchachos, porque si uno no se asesora, si uno no compra una moto en buenas, usada, pero que esté en buenas condiciones, usted de que compra una moto usada y no se asesora bien y no compra una moto que esté pues en buenas condiciones, que no tenga un kilometraje muy alto, que no sea una moto que sea muy que haya tenido por decir un mensajero, y sin hablar pues mal de los mensajeros ni nada, y que lo estoy acá mencionando, pero muchas veces esas motos les tiran muy duro, no todos, pero algunos mensajeros le tiran muy duro a esas motos. Entonces el historial de la moto, saber el historial de la moto es muy importante, y comprarla en un sitio reconocido, si es en una compraventa, en un sitio reconocido, un sitio que usted ya pues que le den buenas recomendaciones, o en efecto a una persona que haya tratado bien la moto, porque si no, usted de que compre esa moto le va a comenzar a sacar dinero, entonces no se gana uno nada. Si compra una moto uno de segunda económica y desde un principio le comienza a sacar dinero, no hace prácticamente nada. Realmente, caliositos, a mí las motos de segunda, yo en realidad pues no me llaman mucho la atención, la verdad no me han gustado. Tuve una sola moto de segunda y tuve mala experiencia con ella, entonces me quedé pues como con eso ahí, de que las motos de segunda no, la verdad no, como que no me cuadran mucho. Entonces por ese lado pues yo no compro motos de segunda. Siempre las motos, muchachos, que he comprado, las he comprado de contado. ¿Cómo? Ahorrando, muchachos, como ya les dije. Bien pueda pues, caballero. Entonces las he comprado de contado, muchachos, ahorrando. Pero en lo particular yo no recomiendo comprar moto a crédito. Obviamente hay de casos a casos, ¿cierto? Hay casos donde usted puede decir, no, es que yo me dieron un trabajo donde me van a pagar bien y necesito la moto. Bueno, pero si no es prioridad, yo pensaría que ahorrando, esa sería la mejor alternativa, muchachos. Ahorrando, muchas veces estamos acostumbrados pues y creemos las cosas para allá, y eso es un gran error también. Como todo, hay de créditos a créditos, ¿cierto? Pero no soy muy amante pues en mi parte personal a sacar créditos. La verdad, hace muchos años no saco créditos en ninguna parte, entonces por eso la verdad no lo recomiendo. ¿Que es capaz uno de comprar las cosas de contado? Claro, mil veces uno siempre es capaz de comprar las cosas de contado. Se tiene que presupuestar y listo, y meterse en la cabeza que no todo tiene que ser fiado. Entonces ahí les dejo ese pequeño, caliositos, ese pequeño motoblog. Déjenme en sus opiniones, ustedes qué piensan, y nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Chao, chao.